Ya lo adelantábamos a comienzos de semana y vamos a tener la oportunidad de charlar con una de las mujeres del momento, con uno de los nombres que más están sonando en Burgos, con Cristina Ayala, la candidata a la alcaldía por el Partido Popular. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. A ti por aceptar nuestra invitación y también enhorabuena por los resultados cosechados tras las elecciones celebradas este pasado domingo 28 de mayo. Muchas gracias. Todos sabemos los resultados, 11 concejales para el Partido Popular, 12 para el PSOE, 4 para Vox, se caen del Ayuntamiento de Burgos tanto Podemos como Ciudadanos. Mi primera pregunta es muy directa. ¿Vas a ser la próxima alcaldesa de Burgos? Bueno, pues yo espero que sí, la verdad. Yo espero que así sea porque los ciudadanos han pedido cambio el domingo y nosotros estamos dispuestos a darles ese cambio porque creemos que es lo que Burgos necesita. Es lo que llevábamos diciendo y pidiendo toda la campaña, que los ciudadanos nos dieran una oportunidad para demostrarles que sabríamos hacerlo y que sabríamos poner el rumbo que Burgos necesitaba, porque lamentablemente lo que pensamos, y lo hemos dicho también pues estos días, que Burgos había perdido ese rumbo y que necesitaba centrarse para avanzar. Para gobernar necesitáis 14 concejales, no habéis conseguido la mayoría, ninguna de las formaciones políticas. Sabemos que el actual alcalde en funciones, Daniel de la Rosa, está lanzando sobre todo pullas a través de Twitter. Eso sí que es importante mencionarlo por si a algún espectador le interesa ir a leerlas, pero también sabemos que está al lado de Vox. Me gustaría ir por partes un poquito. Primero con el Partido Socialista. ¿Han tenido alguna conversación, ya sea vía telefónica o presencial, o bien con De la Rosa o con algún otro concejal socialista? Sí, yo me intercambié con él unos mensajes y luego tuvimos la oportunidad de hablar 5 minutitos. Me avanzó todo el tema de la modificación presupuestaria y bueno, pues poco más, sí. De la modificación presupuestaria vamos a hablar más adelante. Desde el Partido Popular, ¿consideráis que el Partido Socialista podría ser un socio en la futura corporación municipal o lo descartáis? Bueno, en principio lo que nosotros creemos es que la ciudad, los burgaleses con su voto, lo que han pedido es un cambio, y es un cambio a un gobierno de centro-derecha. Y por tanto esa va a ser la vía que vamos a empezar a explorar. Luego, si eso pues no saliese adelante, exploraríamos otras vías. Pero en primer lugar, nosotros hemos leído ese resultado el domingo y en principio pues por ahí es por donde iremos. El alcalde en funciones echa mucho en cara eso que dijiste de la lista más votada. No solo fueron tus palabras, también fueron las de Feijóo. ¿Gobierna entonces la lista más votada o no? Claro. Porque si nos apoyamos en eso, sí que fue el PSOE. Claro, el actual alcalde lo que hace es tergiversar e intentar jugar al ventajismo político, que a la izquierda se le da también. Esto de, da igual el resultado que yo saco, yo me apoyo en las reglas que me valen para sacar adelante lo que yo creo que tiene que ser. Y eso es lo que no puede ser, y desde luego el Partido Popular no está dispuesto a pasar por ahí. Nosotros la oferta que le lanzamos y que repitió ayer, antes de ayer, el presidente Feijóo, fue el tema de la lista más votada como acuerdo general. En enero, Núñez Feijóo fue a Cádiz hablando de regeneración democrática y habló pues de la posibilidad y de la necesidad de que la lista más votada fuera la lista que gobernase. Pero eso estaba pendiente de un acuerdo nacional, porque la ley fija lo que fija en los ayuntamientos, y la ley en los ayuntamientos lo que fija es el que llegue a la mayoría absoluta gobierne, y solo cuando no se llega a esa mayoría absoluta, que en Burgos serían 14 concejales, es cuando entra la segunda opción, la opción B, que es la lista más votada. Lo que Feijóo propuso es que efectivamente, con un pacto entre caballeros entre los principales partidos, siempre y en todo caso un acuerdo a nivel nacional, pues lo que tuviese vigor fuera la lista más votada. ¿Qué es lo que ocurre? Que el PSOE en ningún caso a nivel nacional ha dicho, bueno, pues cojo ese guante y sea la lista más votada para todos los ayuntamientos. ¿Qué es lo que quiere hacer el PSOE en el ayuntamiento en este caso? Decir, como a mí en este caso me favorece la lista más votada, que se tenga en cuenta la lista más votada. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que ese ventajismo no vale, eso valdría solo y exclusivamente si fuese un acuerdo nacional. No hay acuerdo nacional, así que vamos a la opción A lo que dice la ley. Es decir, el que llegue, en este caso en Burgos, a los 14 concejales. Si atendemos a los resultados de las elecciones locales, los partidos más votados, como suele pasar siempre en nuestra ciudad al menos, fueron tanto para el Partido Popular como para el PSOE. Realmente lo que la mayoría de los ciudadanos dijeron era que querían o un gobierno de uno o de otros. No sé si
si escuchamos o si hacemos otra lectura quizás mucho más profunda, encontremos que a lo mejor una confluencia de ambos sea lo que quiere la mayoría. Bueno, es una lectura. Bueno, lo que es verdad es que siempre hay muchas posibles lecturas de los datos. Lo que nosotros sí leímos es que de los 27 concejales que se votaron el 28 de mayo, pues 15, es decir, una mayoría absoluta, incluso un poquito más, quería un gobierno de centro-derecha, ¿vale? Y por tanto, pues nosotros, como te decía, Lucía, esa es la posibilidad que queremos explorar. Vamos ahora con el otro socio, con el otro partido político que ha aguantado en el Ayuntamiento de Burgos, con Vox, que además duplicó sus resultados con las pasadas elecciones, pasando de 2 a 4 concejales. ¿Habéis podido entablar conversaciones? Bueno, estamos pendientes de empezar efectivamente esas conversaciones y, por tanto, bueno, pues en las próximas semanas iremos centrando en base a programa, que es lo que nosotros dijimos desde el principio que tenía que ser el programa, y si en un momento determinado pues Vox no quisiese entrar en ese tipo de pactos, pues es cuando nosotros nos plantearíamos, vuelvo otra vez a la opción B. Pero todavía estamos pendientes. No es un tema que queramos hacer deprisa, no tenemos prisa por hacerlo. Creo que hay que hacerlo a su ritmo, creo que hay que comparar los programas, creo que hay que ver muy bien y tener muy bien atado un acuerdo para que, en fin, esto es muy serio, no hay que frivolizar con un tema como un pacto de gobierno, y en función de esas coincidencias iremos pergeñando ese pacto y por tanto, pues yo creo que más cerca del día 17 que más cerca del 28 de mayo, pues habrá una decisión tomada en función de lo que hemos leído que es ese gobierno, como te decía, de centro-derecha para la ciudad. Desde el Partido Popular, ¿marcáis alguna línea roja en ese posible pacto con Vox? ¿Algún punto que no queráis rebasar para seguir siendo fieles a lo que defendéis y a vuestro programa? Bueno, todavía, como te comentaba, estas conversaciones están por empezar y por centrarse, o sea que todavía queda mucho recorrido, y luego pues al final nosotros, lo mismo que pasó en Castilla y León, pues los principios, no sé si llamarlos líneas rojas, ¿no? Pero los principios rectores de nuestra política pues siempre estarán ahí y no puede ser de ninguna otra forma. Para nosotros la igualdad es un principio fundamental, la Constitución es un principio fundamental, en fin, yo creo que son, pues lo que te digo, principios rectores que siempre han estado en el proyecto político del Partido Popular, que yo siempre he defendido desde hace ya un montón de años, la verdad. A falta de estas conversaciones, ya sea con unos o con otros de cara al próximo 17 de junio, lo que está claro es que el Partido Popular está en el centro de todo. En caso de que seas votada en el próximo pleno de investidura y salgas como alcaldesa, ¿qué política defenderías? Bueno, pues nosotros hemos ido a las elecciones con un programa muy claro, que además hemos llevado distintas versiones. Hemos llevado una versión de 52 páginas, una versión de 30 medidas y una versión de 10 páginas, de 10 medidas, porque al final hemos pensado que no todo el mundo consume igual la política. Y bueno, pues a la gente le podía apetecer saber cuáles eran los mínimos, cuál era una cosa intermedia o cuál era todo el programa electoral, ¿no? Y es ese programa el que nos va a servir de guía, porque es un poco el proyecto programático que a nosotros nos gustaría implementar en Burgos, pero sobre todo se basa, yo te diría, en los 4 pilares de los que nosotros hemos hablado desde el principio, que son industria. Para nosotros es una clave. Tenemos una ciudad eminentemente industrial, muchísima suerte con los emprendedores que son nuestros empresarios en la provincia de Burgos. Eso hay que seguirlo apoyando, hay que hacer un plan conjunto, hay que caminar paralelamente a la industria, es fundamental para seguir desarrollándonos. El segundo principio es lo que nosotros hemos llamado ayuntamiento facilitador. El ayuntamiento está colapsado. Si el ayuntamiento no hacemos que empiece a funcionar la rueda, los proyectos no saldrán adelante. Hay unos procesos muy complejos que vuelven de un pupitre a otro constantemente y que hacen que no haya agilización. Estos mismos días salía en los medios de comunicación facturas que no se pagan, 1 de cada 3 puestos que no están cubiertos, en fin, un despropósito, licencias que tardan entre 9 y 12 meses.
la verdad es que el ayuntamiento no funciona, está colapsado, por tanto, industria, ayuntamiento facilitador. El otro eje no puede ser de otra manera, es la cultura y el patrimonio. Hablar de cultura es hablar de Burgos. Llevamos muchas medidas relacionadas con ese impulso cultural y ese impulso industrial. Lamentablemente no ha funcionado la promoción en Burgos ni en lo industrial ni en lo cultural. Todo lo que se hace es debido a esa fuerza tractora que tienen las empresas y la cultura, nuestra catedral, nuestro Museo de la Evolución Humana, nuestras huelgas, pero no por promoción del ayuntamiento. Y el cuarto principio es lo que nosotros hemos llamado personas, porque al final los políticos hacemos política, valga la redundancia, para mejorar la vida de las personas, para hacerles la vida más fácil. Yo creo que al final lo que sobre todo quiere el ciudadano es no estar muy preocupado de la política, que la política le acompañe y le ayude, que no signifique una piedra en el camino, y por tanto esos cuatro principios, industria, cultura, ayuntamiento facilitador y personas, son un poco los ejes en los que nosotros queremos basar nuestro proyecto político a los próximos 4 años. Valorando cómo está la ciudad ahora y también los proyectos que el Partido Socialista junto con Ciudadanos han dejado atados y que se van a desarrollar, os guste o no, ¿cuál crees que debería ser el primer cambio o quizás el primer gran cambio que dé Burgos o que al menos a ti te gustaría? Bueno, yo creo que hay muchos proyectos que han dejado absolutamente varados, porque si hablamos de los grandes proyectos, además en campaña hemos hablado mucho de estos, pues si hablamos de todas las cosas que se le han caído al actual alcalde, el listado es tan amplio que sonroja. Siempre se cae algún proyecto porque, bueno, surge alguna complicación con la empresa que lo gestiona, pero cuando se te caen todos los fundamentales es que algo has hecho realmente mal, ¿vale? Y aquí hablamos, pues, desde luego, el Mercado Norte. Es que el Mercado Norte, por mucho que haya dicho el alcalde, no está solucionado. Nosotros esta semana pasada hablábamos con los comerciantes del Mercado Norte y lo que nos decían es que no saben cuál va a ser la solución y están en un momento en el que tienen una incertidumbre total. Y desde luego el bulevar de la calle Vitoria, los derechos humanos, la avenida de derechos humanos y ese urbanismo táctico que nadie hemos sabido lo que era, en vivienda ha sido un desastre, el Parque Félix sin desarrollar, el Centro Cívico de Fuentecillas, el Polideportivo de San Pedro y San Felices, los vuelos, aquí había vuelos antes de gobernar el Partido Socialista, los vuelos se han caído, la Perrera a medio hacer desde hace un año. Quiero decir que son tantos y tantos los proyectos que, bueno, pues está por ver cuál de ellos avanzará y cómo avanzará, pero si avanza en todo claro, no será por el impulso del actual alcalde Daniel de la Rosa, sino será por el impulso del nuevo equipo que llega con experiencia, con ganas y con la firme intención de estar encima de los proyectos, porque cuando uno ya tiene cierta experiencia en gestión municipal, como es mi caso, que tuve la oportunidad de ser concejala ya hace un montón de tiempo, te das cuenta que o estás encima de cada proyecto y constantemente preguntando qué es lo que pasa aquí, cuál es el problema ya, o las cosas no salen adelante, y para mí es una de las cosas que le ha ocurrido al actual gobierno. Cumplir básicamente con lo que se le prometió a los ciudadanos y que todavía no Claro, lo hemos pero visto. nosotros lo que no vamos a cumplir es lo que ha pedido el Partido Socialista. El Partido Socialista ha tenido 4 años para cumplir y no ha cumplido. Nosotros no asumimos el proyecto del Partido Socialista. Por eso decimos que ha sido una legislatura perdida, de oportunidades perdidas, porque esos 4 años que ha perdido la ciudad para hacer todos estos proyectos, no es que ahora nosotros vayamos a hacer todos los que no ha hecho el Partido Socialista. Nosotros tenemos un proyecto de ciudad que no coincide necesariamente con lo que dice el Partido Socialista, si no, no tendría ningún sentido. Y por tanto es un tiempo que se ha perdido para la ciudad y nosotros lo que queremos, como te decía antes, es volver a arrancar la ciudad, que tenga rumbo de nuevo, pero esos proyectos llegarlos a ejecutar, que es lo importante y lo que quieren los ciudadanos. Para poder impulsar estos proyectos se necesita dinero, y sobre dinero, modificación presupuestaria, se ha estado hablando mucho durante estos días. Quiero dividir este tema en 2 partes. Por un lado, vamos a poder escuchar las declaraciones de la portavoz en funciones del Ayuntamiento de Burgos, de Nuria Barrio, donde te ataca. Entonces, primero vamos a poder escucharlas y luego también quiero hablar sobre esa modificación presupuestaria, que yo creo que también da para mucho. Pero primero vamos con Nuria. Muy bien. Lo que sí que queríamos consensuar era que la modificación de créditos la lleváramos al Pleno, pues con el beneplácito, ¿no?, de los otros grupos políticos. El lunes, cuando el alcalde se dirigió, pues, al segundo partido más votado, que ha sido el Partido Popular, la señora Andrea Ballesteros no dio ninguna respuesta, se limitó a tomar notas y a consultarlo, pues, en este caso con la Madre Superiora del convento, ¿no?
y con el resto de miembros que ahora tengan capacidad de decisión en su partido político. Madre superiora del convento. No sé qué se le responde al respecto, sobre todo sabiendo que el Partido Socialista realmente necesita, si quiere seguir manteniendo la alcaldía, pactar con vosotros. Me parece intolerable. Me parece intolerable que en campaña el actual alcalde me comparase con un mono, que es lo que hubiera sucedido, Lucía, si esto le ocurre a una mujer de izquierdas. No quiero ni pensar cómo estarían las mujeres de izquierdas diciendo que era un atropello contra una mujer. Lo que pasa que, claro, en este caso es el Partido Socialista el que insulta. Aquí ocurre lo mismo. Nuria Barrio, con ese desprecio y con esa forma de, en fin, de desesperación. Yo creo que me parece lamentable que llevemos a estos términos la política. Me parece lamentable que la portavoz de un gobierno municipal pues entre a esto que no es agradable para nadie, que yo creo que un ciudadano cuando lo ve piensa, pero qué necesidad hay de caer en esto, ¿no? Yo creo que el respeto debe ser lo primero siempre en política. Pero bueno, esto es una cuestión de su desesperación absoluta en este momento. Llevan así días, bueno, pues en fin, como tú decías, en redes sociales sin parar de verter todo tipo de cosas que no tienen por dónde cogerse y por tanto, pues bueno, inaceptable la parte formal y inaceptable también la parte de fondo. Porque claro, ahora quieren, esto es que es muy curioso, o sea, que ahora quieren que nosotros apoyemos a ciegas lo que han hecho a espaldas del Partido Popular durante un tiempo. Porque es verdad que todo este tema de los presupuestos siempre es un poco árido, ¿no? Y yo creo que está bien intentar explicarlo. El presupuesto es esa herramienta que cuando uno normalmente antes de final de año prevé qué es lo que se va a gastar durante el año siguiente. Bueno, es verdad que hay que hacer habitualmente modificaciones presupuestarias. ¿Para qué son las modificaciones presupuestarias? Cuando en un momento determinado es, oye, me falta algo de dinero para rematar un proyecto que yo sí había previsto en presupuestos, pero que, oye, pues no me ha llegado todo el dinero. Y para eso se hacen las modificaciones presupuestarias. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el PSOE? Que el PSOE ha hecho un presupuesto a finales del año pasado, principios de este año, en el que no ha previsto lo que tenía que prever. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Hacer una modificación presupuestaria ni más ni menos que de 30 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, la Diputación está a punto de aprobar una modificación presupuestaria en este momento de 150.000 euros, porque obedece a ese fin que hemos comentado. Es decir, me falta algo de dinero, no he llegado con lo que había previsto en presupuestos, voy a hacer una pequeña modificación para hacer esos ajustes. No. Aquí no. Aquí empiezan por no prever en el presupuesto lo que tienen que prever. Segundo, hacen una modificación presupuestaria en la que un mes y medio antes de las elecciones, sabiendo que este escenario que se ha dado era un escenario posible, es decir, que no fueran a continuar en la alcaldía. Sabiendo que ese escenario era un escenario posible, no cuentan con el Partido Popular, que es el otro grupo que puede llegar al gobierno y que, por tanto, tiene que ejecutar esa modificación presupuestaria. Bien, no cuentan con nosotros. Aprueban una modificación presupuestaria de 30 millones de euros, que no tiene ningún sentido aprobar un mes y medio antes una modificación presupuestaria de 30 millones. Ninguno. Pero es que no solo eso, sino que se aprueba inicialmente esa modificación presupuestaria un mes y medio antes. Y como no han hecho la aprobación definitiva, pues ahora quieren hacer esa aprobación definitiva. Claro, esa aprobación definitiva, lo que les han dicho los servicios jurídicos del ayuntamiento es que en funciones no se puede hacer. Es una evidencia. Eso lo podían haber hecho durante su legislatura, pero en el momento que están en funciones, la parte de la legislatura que se está en funciones es una parte solo para rematar lo último de la legislatura, no para comprometer 30 millones. O sea, que pretenden que yo les apruebe, si finalmente nosotros llegamos al gobierno, pretenden que nosotros les aprobemos su modificación que han sido incapaces de ejecutar. ¿Pero qué sentido tiene esto? Con otra particularidad. Ahora están diciendo, no, es que la culpa de todo es del PP, porque se van a caer varias cosas en las fiestas, por su falta de capacidad. Se van a caer otros temas que ellos han sido incapaces de gestionar en este periodo.
y la culpa la tiene el PP. O sea que ellos tienen mayoría absoluta para aprobarlo todo y la culpa la tiene el PP, que tiene 7 concejales. ¿De verdad? O sea, quiero decir, es tan poco serio por parte del Partido Socialista tomar a la gente por imbécil y pensar que estas cosas son así, que, en fin, que es que se cae por su propio peso. Es que lo que debieron hacer es, primero, preverlo en el presupuesto. Primer paso. Segundo paso, la modificación presupuestaria, pactarla con quien podía entrar en el gobierno. Tercer paso, ¿en funciones? No, esto se hace cuando no se está en funciones, pero en funciones solo tienen que terminar los últimos coletazos de la legislatura. Y ahora dicen, no, yo espero tener el beneplácito del PP. ¿Cómo va a tener el beneplácito del PP? Pero es que el beneplácito del PP lo tendría si hubiéramos pactado esa modificación. Pero esto de querernos meter con calzador algo que nosotros, en lo que nosotros no hemos participado y en lo que hemos estado en absoluto desacuerdo, pues es lo que es. Una tomadura de pelo, es tomar a la gente por tonta. Y encima, de paso, la señora portavoz me insulta. Es que es un poco el mundo al revés, de verdad. Entonces, intuyo que no vais a aprobar... Intuyes bien. No sé. Y luego, a mí siempre me gusta haceros esta pregunta a los políticos. ¿Cómo nos perjudica a los ciudadanos que esta modificación presupuestaria no vaya a salir adelante? ¿Qué va a pasar con esos 30 millones, con todos los proyectos que están recogidos en el mismo? Claro, pues es que efectivamente, como te digo, ellos tienen mayoría absoluta. Ahora están en funciones, pero es que están en funciones desde el 28 de mayo hasta el 17 de junio, solo ese periodo. Pero es que hasta el 28 de mayo han tenido ocasión de aprobar eso. Y no lo han aprobado, con su mayoría absoluta, que tienen 14 concejales, que los 14 concejales les servirían para aprobar esa modificación presupuestaria. No lo han hecho. ¿Y ahora pretenden echar las culpas a otro? No, no cuela. ¿Cómo afecta? Pues probablemente hay varias cosas que están sin cerrar. Por ejemplo, que daremos una rueda de prensa a este respecto, la dará el Grupo Municipal, los fuegos artificiales están sin contratar. Estamos a principios de junio y los fuegos artificiales están sin contratar. Parece que hay otras cosas de las fiestas que efectivamente se van a caer porque no hay presupuesto. Porque tampoco las habían metido porque no va a entrar en vigor esa modificación presupuestaria. Varias cosas que se van a caer. Pero eso será solo y exclusivamente por culpa de la ineficacia gestora de un equipo de gobierno compuesto por PSOE y Ciudadanos, que cuando han tenido hasta el 28 de mayo ocasión de aprobar esto y hacer una modificación razonable, una modificación de, oye, mira, había previsto esto en los presupuestos, no me ha dado suficiente, tengo que aprobar 1 millón de euros de modificación presupuestaria, porque en estas partidas no, 30 millones de euros. Es que es de locos, cuando es evidente que no les iba a dar tiempo a gastarlo, a invertirlo, porque y es otro dato que nosotros hemos dado en campaña, de los 80 millones que hicieron la previsión de presupuestos, se han gastado 24. Es que no han sido capaces de ejecutar. O sea, quiero decir, hay muchas veces que lo que nos pasa en las administraciones es que no tenemos dinero para ejecutar, porque quieres hacer muchas cosas. No, pero es que este equipo, lo terrible, es que ha tenido dinero. Porque como ha habido una flexibilización de lo que llamamos reglas fiscales, han podido gastar o invertir mucho más que otros equipos de gobierno. Que tendremos esas reglas fiscales en el futuro, que tendremos esa limitación. Han tenido 80 millones para gastar en inversión y han gastado 24. Ese es el fracaso del señor de la Rosa. Y querer ahora hacer política de tierra quemada con esto es de tener, en fin, de hacer las cosas muy mal. Vamos a dejarlo ahí para no meternos en más berenjenales. Si se cae esta modificación presupuestaria y centrándonos en aquellos aspectos, en aquellos puntos que estaban contemplados, que quizás eran obras más permanentes, ¿no? Por ejemplo, los fuegos artificiales, que eran en un momento puntual en la ciudad. ¿Qué va a pasar con todo esto? Vosotros, si entráis en el gobierno y lideráis, ¿lo vais a recuperar para meterlo en otra modificación? Claro. Pero claro, estamos hablando de que también tendría que ser una millonada. Claro. ¿No? Nosotros haremos otra modificación presupuestaria, claramente, porque es lo lógico que el nuevo equipo que venga sea el que decida dónde van las inversiones. O sea, el actual equipo no ha sido capaz de gastarlo, pues, en fin, esto es como el juego, pasa palabra, le pasas la palabra al siguiente. Tú no has sido capaz. Bueno, pues si tú no has sido capaz, se acabó la legislatura. Has tenido ocasión para hacerlo. No has sido capaz de invertir. No has sido capaz de llevar a cabo los proyectos. Es que todos esos proyectos que antes te comentaba, no es que no estén terminados, es que no están empezados.
Con lo cual, claro, es el siguiente equipo, que esta es la tropelía que intenta cometer De la Rosa. Imponer al siguiente equipo lo que tiene que hacer. No, su tiempo se ha acabado, su legislatura se ha acabado. Ahora le toca a otro equipo decidir dónde van las inversiones. Y nosotros lo que tenemos idea, desde luego, y yo se lo trasladé en los minutitos que estuvimos hablando, la posibilidad de pactar una modificación presupuestaria diferente. Y él me dijo que no, que era esa. Y además me decía, hombre, si lleváis esa modificación presupuestaria cuando vosotros gobernéis, pues os la aprobaríamos. Hombre, si es la vuestra. Quiero decir que es que a mí todas estas cosas me parece que, en fin, que al final hay que dejarse llevar por el sentido común y no ha sido el caso de este gobierno local, lo lamento. Estáis a un paso de conseguir gobernar en el Ayuntamiento de Burgos. ¿Cómo valoras cómo lo han dejado? ¿Consideras que hay mucho trabajo por delante para intentar volver a ponerlo en marcha? Sobre todo viendo que se va a celebrar un pleno de investidura, que un mes después tenemos estas elecciones generales que también se han adelantado. ¿Va a costar ponerlo en marcha? Bueno, nosotros lo que confiamos es que tenemos un muy buen equipo detrás. El Partido Popular ha concurrido a estas elecciones con un equipo muy potente de gente y costará, porque esto no se arranca inmediatamente, ¿vale?, tras 4 años de parálisis, pero estoy convencida de que los ciudadanos a los 100 días de gobierno pues se darán cuenta de que algo ha cambiado en la ciudad. Costará, porque sobre todo, como antes te comentaba, el ayuntamiento se ha quedado colapsado y paralizado por la inacción política de este equipo de gobierno, y eso, bueno, pues hay que simplificar procedimientos, hay que agilizar las cosas, porque es fundamental, porque si no, un ayuntamiento no tira adelante, así de sencillo. ¿Os puede perjudicar el adelanto de estas elecciones generales? No, yo creo que no influye. Yo creo que afortunadamente esas elecciones generales yo creo que serán el fin del sanchismo. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de ir a votar, pese a que el presidente haya intentado con una treta final que la gente no vaya a votar porque lo haga coincidir con elecciones en julio. Es curioso, cuando he oído alguno que decía, no, Feijóo también hizo unas elecciones en julio. Claro, porque eso fue, acordaros, el tiempo de pandemia, cuando las tenía previstas en abril, y lo que no quería es suspenderlas del todo, y se vio obligado a llevarlas a ese momento. Pero no es comparable. No es comparable. El 23 de julio iremos a votar y yo creo que los burgaleses y los españoles, mi sensación es que están deseando decir adiós Sánchez. El socialismo y España acaban con esta época negra y, en fin, y yo creo que eso se producirá. Pero no creo que eso impacte de una forma importante en los ayuntamientos. Los ayuntamientos llevan su constitución el 17 de mayo. Allí ese día, pese a las pataletas de algunos, cada uno de los portavoces decidirá y propondrá quién es su candidato a la alcaldía, se votará y aquí paz y después gloria. Los burgaleses, entonces, todavía nos quedan 3 semanas para ver qué pasa. Mucha suerte. Muchas gracias. Repito lo mismo del principio, también enhorabuena por los resultados, tanto a ti como la candidata y al resto del equipo del Partido Popular. Muy bien. Y muchísimas gracias por prestarte a responder. Ha sido un placer. Y a ver qué os depara el futuro. Eso es. Bueno, yo solo espero que ese futuro sea bueno, no para el equipo de gobierno, que eso no es importante, sino para los burgaleses. Esperemos que así sea, porque es importante resaltar que, al fin de cuentas, os elegimos nosotros. Eso es. Y gobernáis para nosotros. Así es. Sois los jefes. Sí, sí. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.